ese tema importantísimo. Estamos con el doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Doctor Lloreda, muy buenos días. Fernando, es un gusto estar con usted, con el equipo y con la audiencia de la Hora de la Verdad. Bueno, sentimos escalofrío cuando le oímos decir a una persona tan ecuánime y tan bien enterada de estos asuntos en materia de petróleo y de gas, que podemos perder la autosuficiencia en esta materia si persistimos en el camino de imponerle impuestos a lo que nos da de vivir y a lo que nos da de comer. Doctor Lloreda, su punto de vista sobre el particular. Fernando, la preocupación que tenemos en la industria es que la combinación de una reforma tributaria como está planteada, más una decisión de política pública que pareciese tomada de no permitir nuevos contratos de exploración de petróleo y gas en Colombia, pues conducen a un escenario no solo de pérdida de competitividad del país y de las empresas que están acá, sino a un desincentivo total a continuar invirtiendo en Colombia. No podía ser distinto cuando se plantea en una reforma tributaria que para el año 2023 la mitad del recaudo esperado, es decir, 11 billones de 22 billones de pesos que lo pague la industria petrolera. Y por otro lado, pues con la perspectiva que le indico de no poder seguir haciendo nueva exploración, pues eso pues pone a las empresas en una situación muy preocupante y sin duda alguna pues el que sale perdiendo es el país. El que sale perdiendo es el país y sale perdiendo lo que le da de comer, lo que le da de vivir. El petróleo y el gas son productos que la gente quisiera ver superados por el viento que sople libre sobre las montañas de Colombia o por el sol que ilumine nuestras laderas. Cabe toda la literatura que le quieran poner al asunto. Lo cierto es que vivimos del petróleo y el gas. Doctor Lloreda, se había anunciado por parte de la ministra de Minas que no habría nuevos contratos de exploración de petróleo, pero las cosas se ven sobre la marcha. ¿Cómo pulsan ustedes a través de las personas que quieren desarrollar este negocio y seguir dándole de comer al país? ¿Cómo ven la posición del gobierno? ¿Es solamente una declaración o es un hecho? ¿Está el gobierno, diríamos en términos muy coloquiales, remolón o distraído para conceder licencias de exploración petrolera? El ministro de Hacienda ha señalado que no se ha tomado al interior del gobierno una decisión definitiva sobre el particular. Esto lo dijo el ministro en contradicción con lo que ha señalado el Ministerio de Minas y Energía y de manera más reciente la viceministra, cuando señaló que en Colombia no iba a haber más exploración ni explotación de hidrocarburos. Nosotros queremos en este aspecto creerle al ministro de Hacienda porque pues, nos parecería no solo una gran irresponsabilidad el parar la dinámica exploratoria, sino pues privar al país de nuevas reservas precisamente para que no pierda la autosuficiencia. Pero hasta el momento lo que tenemos es el conocimiento que hay es que sí hay una decisión de no más contratos o no contratos nuevos de exploración de petróleo y gas. Ahora, eso tiene una arista, Fernando, es lo siguiente, y es que el impacto de no suscribir nuevos contratos de exploración y el impacto incluso de una reforma tributaria como está planteada, el país empezaría a verla en los próximos años, pero el impacto fuerte sería más adelante, cuando empecemos a perder la autosuficiencia en petróleo y en gas. Eso es muy importante que los colombianos lo tengamos presente, porque pues en el corto plazo
pues sí, seguramente vamos a ver una caída en los programas de inversión, vamos a ver una lenta caída en producción, pero con los precios internacionales como están, el impacto de carácter fiscal, el impacto en regalías no se va a sentir de inmediato, pero que eso no nos lleve a un engaño, a autoengañarnos creyendo que la industria del petróleo y gas desde el punto de vista estructural va a estar en un buen momento. No, va a estar en un proceso de franco deterioro si esa combinación de medidas se cristaliza. Bueno, doctor Lloreda, aquí es fundamental la inversión extranjera. La inversión extranjera, que es un tema que usted no mencionó, pero que es definitiva dentro de esta estructura del negocio que le da movimiento al mundo. Esto no es un problema de Colombia, esto es un problema del mundo entero. ¿Qué hay de los inversionistas extranjeros? Me imagino que le preguntan a usted todos los días cuál es la decisión final del gobierno colombiano en frente de la posibilidad de que nosotros vamos con nuestros capitales a asumir los riesgos y a asumir el trabajo exploratorio. ¿Esa pregunta se la hacen todos los días o la gente ya se resignó o cuál es la posición del inversionista internacional en esta materia? Están aterrados, Fernando, aterrados porque no entienden la lógica del gobierno de Colombia. En momentos en los que el mundo entero está buscando la manera de desarrollar mayores fuentes de energía, entre ellas petróleo y gas. En momentos en que el mundo aprecia lo que es perder la seguridad energética, que es lo que le está ocurriendo a Europa, no hay ningún país del mundo, ninguno, que en este momento le esté apostando a destruir su industria del petróleo y gas. Por el contrario, están buscando fortalecerla. ¿Por qué? Porque han entendido a la brava que avanzar en un proceso de transición energética, que buscar contrarrestar los incrementos en la temperatura del planeta, que eso no es ni puede ser incompatible con la seguridad energética. Y en el momento en que eso ocurre, pues en Colombia va en una dirección totalmente contraria. Y va en una dirección contraria bajo un discurso engañoso, un discurso que no es real, y es que Colombia está en condiciones y en capacidad de salvar a la especie humana y el planeta de la debacle. Colombia únicamente aporta el 0.4% de los gases de efecto invernadero. Es decir, Colombia podría pararse en las pestañas, podría ser hoy, en este momento, ser totalmente carbono neutral, podríamos tener todo el parque automotor eléctrico, podríamos no estar en este momento produciendo o consumiendo petróleo y gas y no haría ninguna diferencia a nivel mundial. Pero a los colombianos se les ha vendido la tesis que si Colombia no destruye la industria del petróleo y gas, entonces que la vida en el planeta se va a acabar y que la especie humana se va a acabar. No, eso no depende de Colombia. Somos tan insignificantes que no depende de nosotros. Ahora, eso no significa que nosotros como país no continuemos avanzando en contar con otras fuentes de energía. No significa que no avancemos en un proceso de transformación del parque automotor, pero que va a tomar 30 o 40 años, mínimo. Entonces, eso diría yo que es incluso lo más delicado de todo lo que estamos viendo, y es que las premisas fundamentales bajo las cuales se está sustentando la política de destrucción de la industria del petróleo y gas son unas premisas que no son ciertas. Pero lo increíble es que haya tantos que se la crean y hay otros que, siendo conscientes de que esas premisas no son ciertas, las continúen secundando. Doctor Lloreda, ¿cuándo empezaría a notarse esta dificultad de autosuficiencia en materia de exploración y explotación, sobre todo, del petróleo y del gas? ¿En 4 años? ¿En 5? ¿En cuánto tiempo
se verán los efectos de estas decisiones absurdas que está tomando el gobierno nacional? Sí, más o menos en los años que usted señala, como le indico, sin duda alguna de los programas de inversión del próximo año empezaríamos a dar una reducción en la inversión. Lo uno, lo segundo, es muy probable que empecemos a ver una caída en producción. Lo tercero, pues las reservas probadas del país son para 6 años, dependiendo de los precios internacionales pueden ser un poco más, porque si los precios son más altos es factible ir por un petróleo que es más costoso y un gas que es más costoso, pero pues no le correspondería al actual gobierno, pero sí a los gobiernos subsiguientes sí les correspondería, y a los colombianos, pues pagar esa factura de unas decisiones de política pública claramente equivocadas. Y esto, Fernando, hay quienes creen que aquí lo que está en juego son los intereses de una multinacional, estar en Colombia. No, las empresas privadas que están en Colombia hoy ya son pocas, hoy ayudan a producir el 25, un poco más por ciento de la producción, si son las que han venido durante varios años asumiendo el grueso de capital de riesgo al explorar, porque el 70% de la exploración la hacen las privadas, pero estas privadas han estado en Colombia ayudándonos a desarrollar unos recursos de la mano de Ecopetrol, pues para poder, como usted indicaba, no solo pues contar con autosuficiencia, sino también contar con unos recursos pues muy importantes de carácter fiscal, de regalías, para contar con unas divisas que son claves en nuestra balanza comercial y nuestra balanza de pagos, que la verdad yo no sé cómo lo sustituiríamos en el corto plazo, no hay cómo. Y ese impacto pues el país de pronto no lo ha medido, usted ha sido enfático al respecto, es decir, cómo reemplazamos 13 o 14 mil millones de dólares de nuestra balanza comercial, es decir, más o menos como el 40% de la exportación del país. Lo uno, ¿cómo vamos a reemplazar más de 30 billones de pesos que esta industria le está aportando al presupuesto nacional? ¿Cómo vamos a reemplazar en el corto plazo las regalías, que son una tercera parte de todos los programas de inversión de los departamentos y municipios? Entonces, pues, es ahí donde la voz de alerta de algunos, pues, ojalá sea escuchada porque pues vamos camino a un empobrecimiento innecesario y en contravía del mundo entero, repito, bajo unos sofismas y unos discursos que no tienen asidero en la realidad. Doctor Lloreda, un dato que sí está a la mano. ¿Cuánto valen actualmente los recursos que se traen del exterior para inversión en el sector petrolero y gasífero? ¿Cuánto vale? Porque eso sí se pararía inmediatamente. Eso no tiene que esperar 5 o 6 años. No tengo aquí el dato de la inversión extranjera directa en el sector, Fernando, pero pues por supuesto que pues, son recursos muy importantes y tiene usted razón. Eso pues es lo primero que vamos a ver y sin duda alguna lo vamos a ver reflejado en una revisión a la baja de los programas de inversión, en lo que las empresas en este momento están trabajando, están revisando. Yo he estado en reuniones con las empresas y no he escuchado a la primera que no esté mirando cómo reduce de manera muy importante sus programas de inversión en Colombia. Doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, no solamente gracias por estar con nosotros, gracias por contarle al país oportunamente lo que le va a ocurrir si persiste en esta política absurda, contradictoria con todo lo que está pasando en el mundo, inexplicable, de limitar las inversiones en petróleo y en gas, lo que significa lo que tenemos pendiente en materia de desarrollo, en las regalías, en la balanza comercial, que es la que nos permite su sentido positivo, la que nos permite hacer el mercado, como diría el presidente Álvaro Uribe. Entonces, muchas gracias por todo esto y no se podrá decir
que no fue suficientemente advertido el gobierno y el país entero de las consecuencias funestas que tendría el persistir en esta política destructiva y absurda. Ahí está Venezuela. Venezuela la siguió a su manera y ahí está el resultado. 6 millones de venezolanos por fuera del país, la gente pasando hambre, necesidades de todo tipo. Ahí está Venezuela demostrando lo que pasa cuando se acaba la industria petrolera. Doctor Francisco José Lloreda, muchas gracias y un abrazo muy estrecho. Nando, mil gracias. Ojalá haya un espacio para un poco de sensatez. Ojalá sea así. Pues porque como lo indiqué, pues tarde o temprano seremos y serán todos los colombianos, en especial los más pobres, los que terminarán pagando la factura de su bolsillo, de unas decisiones de política pública claramente equivocadas, innecesariamente equivocadas. Los más pobres y los más ricos y todo el mundo y el gobierno nacional, toda la estructura económica del país se viene al piso con esta política incomprensible, absurda. Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. Gracias a ustedes. Bueno, queridos amigos, tenemos un dólar que está por encima de 4.600 pesos.